Buenos días, mi nombre es Jamie Pinzón, estudiante de Comercio Internacional. En este video les voy a hablar sobre los estados de facto versus estados de jure Palestina. Este conflicto es más conocido por ser el conflicto palestino-israelí. Y básicamente para entender este conflicto debemos saber que tanto israelíes judíos como palestinos musulmanes reclaman el derecho sobre el territorio que hoy en día es Israel. Eh, Debemos tener en cuenta, como para entender todo este conflicto, el origen del sionismo y pues las múltiples movilizaciones que se llevaron con el pasar de los años, pues en el desarrollo de este conflicto. Me gustaría empezar explicando lo que es el sionismo y por qué los judíos como que anhelan volver a Palestina o a su tierra santa o prometida, como lo suelen llamar. Básicamente, este conflicto tiene su origen a finales del siglo XIX, donde nace el sionismo, ya que se populariza en ese entonces el concepto de un pueblo, un estado, y pues en esta situación surge el sionismo como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo netamente religioso. Como tal, ellos tenían como el derecho de crear su propio estado y pues en su territorio histórico, es decir, en su tierra prometida, la tierra de Israel. Digamos que los motivos que ellos como que enumeran para volver o que anhelan volver a Palestina es que ellos nunca dejaron de añorar como esa vuelta a Jerusalén. Por otro lado, las comunidades de judíos llevaban ya siglos habitando en la zona y pues mencionan también como la simpatía de los terratenientes turcos, lo que quiere decir como que esa como unión que tuvieron con los otomanos, ya que encontraron como en el dinero y pues el empuje de la fortaleza judía una forma de levantar esta zona, ya que pues en ese entonces no ofrecía como muchas posibilidades. Dicho esto, me gustaría centrarme en los hechos y pues en la importancia de que tuvo Moses Montefiore, el cual fue un rico financiero británico de origen judío, el cual tuvo importancia a finales del siglo XIX, ya que se considera que la visita que él tuvo a Tierra Santa, es decir, Jerusalén, eh, en la cual como que apoyó y como que guió y dio como medidas para mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades judías que se encontraban allí. Como que esto fue el motivo que tuvieron para como dar origen al sionismo, como lo mencioné anteriormente, como un movimiento encaminado a conseguir la creación del Estado judío. Básicamente, tras las mejoras aportadas por Montefiore, se empezaron a llegar como colonos judíos de fuera de Palestina que adquirían legalmente pues las tierras a los habitantes del lugar, que en su mayoría eran musulmanes, aunque pues también habían pues uno que otro cristiano. Seguido a esto, me gustaría resaltar el caso Dreyfus, que fue uno de los casos como relevantes al momento de hablar del conflicto Israel-Palestina, ya que Alfred Dreyfus fue un militar francés acusado falsamente de espionaje, y pues en su condena influye demasiado el hecho de ser judío. Esto le generó tanto impacto al periodista austrohúngaro Theodor Herzl, que también era judío, y pues él como que dedicó, pues no su vida, pero pues sí, como que como a empaparse sobre lo que sucedió en el caso y pues ante esta injusticia manifestó como por la creación de un estado judío donde todos los judíos pudieran como vivir en paz. Básicamente Herzl murió mucho antes de que como que pudiera ver su sueño realizado. Bueno, dicho esto, tras la creación del sionismo entre 1882 y 1903, surge la primera Aliyá, la cual fue como la primera migración de judíos a Palestina, judíos que se encontraban en Rusia, Polonia, Rumania sí, Rusia, Polonia
y, y Rumania, de los cuales fueron por lo menos 35.000 judíos. Esta primera lilla sucede pues bajo el dominio del Imperio Otomano. Eh, pues cabe resaltar y mencionar que desde el siglo XVI el poder de Palestina lo tenía el Imperio Otomano, pues que eran de como en su mayoría eran de religión musulmana. Digamos que al año siguiente que se termina la primera lilla, empieza la segunda lilla, la cual fue una migración de 40.000 judíos que se da como por el surgimiento de una ola de antisemitismo eh, que empezó a recorrer Europa y a su vez como que también influyó la popularidad que iba teniendo el sionismo. Digamos que esta tiene fin 10 años después, o sea, en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Eh, un año después de que se termina la segunda lilla, perdón, en 1915, Henry McMahon, él era un alto comisario británico que se encontraba en ese entonces en Egipto, remite una serie de cartas al jerife de la Meca, Hussein ibn Ali, pues en las cuales como que hablaban, o bueno, lo incitaba a realizar una revolución árabe en contra del dominio otomano, pues todo esto desde los territorios de la península arábiga hasta, hasta Siria. Básicamente estos territorios que harían, lo que le decían las cartas es que estos territorios iban a quedar netamente como en poder árabe, o sea, en poder de Hussein. Y pues, bueno, para ello hay que hacer como una comparación contra lo que hablaron en 1917 con el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour, donde se remite una carta a Rothschild, quien era en ese entonces el líder de la comunidad judía. Pues esta carta fue conocida como la Declaración Balfour, donde pues básicamente eh, también como que le prometían el mismo territorio a, a Rothschild que a Hussein. Básicamente, la declaración Balfour se anuncia el apoyo del gobierno británico a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Digamos que con esto lo que los británicos buscaban era como el apoyo de las comunidades hebreas que se encontraban en Estados Unidos y pues ponerlas en contra del Imperio Otomano. Básicamente lo que buscó ahí los británicos con la declaración Balfour y con las cartas que se remitieron a Hussein fue prometerle a dos grupos diferentes, a los judíos por parte de Rothschild en 1917 y a los árabes de Hussein en 1915, el mismo territorio para la conformación de sus estados, pero pues digamos que lo que no sabían ninguno de los dos, ni Rothschild ni Hussein, era que pues los británicos como que no iban a estar dispuestos a cumplir como esos acuerdos que habían hecho mediante las cartas y mediante la declaración. Básicamente en el año 1916 pues no surge, se firma el acuerdo Sykes-Picot. Ya este fue un acuerdo secreto entre Francia y Reino Unido en la cual como que los dos países se dividían las posesiones del Imperio Otomano pues tras su derrota, en el cual pues quedaba como la zona del Líbano y Siria a manos de los franceses, mientras que los ingleses se reservaban el gobierno de los actuales Irak, Jordania, Palestina, Israel. Y pues digamos que Jerusalén siempre, pues desde un principio la han querido como mantener neutra,
pues la consideraron una zona de control internacional, ya que pues ahí consideran que puede ser como un lugar en el que puedan como que convivir todos de todas las religiones sin ninguna afectación. Básicamente este acuerdo Sykes-Picot sale a la luz a finales de 1917, es decir, un año después de que fue firmado. Digamos que al concluir la Primera Guerra Mundial en 1918, Francia y Reino Unido se dividieron el territorio, pues como se había pactado en el acuerdo Sykes-Picot, y digamos que esto no paró como la migración judía a Palestina, y pues esta seguía creciendo constantemente, ya que ni los judíos ni los árabes estaban como dispuestos a perder como esos territorios que ya habían pactado. Ya para 1917 y 1948, Palestina quedó bajo un mandato británico, donde pues en ese momento la población era un 80% musulmana, un 15% judía, unos cuantos con raíces, como en Palestina había muchos inmigrantes llegados pues de las décadas previas a pues a que iniciara este mandato, y pues el resto como que pertenecían a sectas que como que tenían otras creencias básicamente. Cabe resaltar que la lengua franca que empleaban para comunicarse entre ellos era el árabe, ya que este predominó pues desde un inicio básicamente. Ya para los años 20 como que se lucha por crear una agencia judía en la cual esta se enfocaba en favorecer eh, como la inmigración de judíos a Palestina. Digamos que toda esta afluencia como de judíos provocó la reacción de los extremistas musulmanes dirigidos en ese entonces por Amin al-Husseini, quien era el gran mufti de Jerusalén y quien pues auspició variedad como de masacres o matanzas, por decirlo así. Entre ellas, una de las más relevantes fue la matanza de Hebrón en 1929, la cual pues básicamente como que se encargó de crear aún más tensiones entre las comunidades, y pues como consecuencia de ello, los judíos crean como su propia fuerza de autodefensa como una forma de intentar protegerse y como de rebelarse ante ellos. Digamos que una de las más conocidas fue la Haganah, y pues por el otro lado también surge como un grupo terrorista de judíos llamado Irgun. Digamos que estos dos grupos lo que inician fue una campaña de atentados contra objetivos británicos que se encontraran ubicados en Palestina. Digamos que la finalidad de ellos era como generar presión en el Reino Unido para que les entregaran lo que les habían prometido, o sea, el territorio para que pudieran crear allí el Estado de Israel. Digamos que ya para 1936 y 1939 se produce como la gran revuelta árabe, la cual digamos que esta fue una inmigración judía acelerada pues por la persecución en ese entonces que había por la Alemania nazi. Esta tenía como finalidad no solo frenar esa inmigración, sino pues expulsar tanto a los británicos como a los judíos de Palestina. Digamos que esta gran revuelta lo que provoca es variedad de muertes, o sea, hubo muchas víctimas. Digamos que tanto palestinos como judíos, también cientos de británicos, así pues también como la creación de nuevos grupos extremistas judíos,
como lo fue el caso del grupo Stern, el cual sí decidió ir como más allá de las labores de autodefensa que manejaba la Haganah, pues digamos que la Haganah como que se enfocaba más en proteger al pueblo y el grupo Stern ya como que quería tomar la justicia por su propia eh, pues mano, básicamente. Y digamos que uno de los atentados más relevantes que tuvo fue el que se realizó en 1946, que fue contra la comandancia británica que se encontraba en Palestina, situada pues en el Hotel Rey David, en el cual hubo 92 muertos. Y pues este conflicto eh, pues como que fue opacado poco después por la Segunda Guerra Mundial, y estalló pues con furia o bueno, con más fuerza eh, tras el movimiento sionista, el cual se encargó de acelerar como los planes de crear el Estado judío tras haber sufrido pues todo este genocidio nazi. Digamos que ya para 1945 se da la creación de la ONU y tras la creación de la ONU se pone en marcha como una comisión que buscaba dar como un hogar a los judíos y a su vez como dar una solución para como la creciente violencia que todo este conflicto iba llevando. Básicamente lo que como que se decide en la ONU es la creación de dos estados. Uno para los judíos, en el cual en la primera imagen podemos observar eh, que englobaría la franja de... Ay, Dios. Bueno, en 1945, tras la creación de la ONU, eh, pues esta puso en marcha una comisión que buscaba dar como un hogar a los judíos y pues a su vez buscaba dar como una solución a la creciente violencia que estaba surgiendo pues con todo este conflicto. Finalmente lo que se decide en la ONU es la creación de dos estados, uno para los judíos que englobaría como la franja costera entre Haifa y Tel Aviv, que es lo que se muestra en la primera imagen, y también la orilla occidental del mar de Galilea y el desierto del Negev. Y pues el otro estado sería para el resto de la población palestina, musulmanes y cristianos, ya sean árabo-parlantes, que se quedaría con la franja de Gaza, Cisjordania, el área de Nazaret y pues básicamente en este también, como que en este acuerdo también lo que se buscó fue, fue que Jerusalén permaneciera como bajo el poder de la ONU, o sea, iba a seguir siendo como un lugar neutro ante pues todo este conflicto. Digamos que la partición del territorio fue aprobada para el 29 de noviembre de 1947 y pues los británicos que eran los que habían tenido el mandato, bueno, el dominio del territorio, se retiraron el 15 de mayo de 1948 y pues un día antes de que los británicos como que tuvieran esa retirada, Israel declara su independencia. Digamos que por su parte, los palestinos como que crearon la Liga Árabe, la cual estaba compuesta, bueno, aquí quiero aclarar algo antes de seguir. Hay 6 países, la Liga Árabe está compuesto por 5 países. El país que está adicional es Irak. Eh, Ahorita, bueno, después de que termine pues, de explicar lo de la Liga Árabe, como que doy a entender por qué está ahí también Irak.
Básicamente los palestinos crearon la Liga Árabe, que estaba compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí, perdón, y Transjordania, que pues que ahorita es Jordania básicamente, y pues estos 5 le declaran como la guerra al recién creado Estado de Israel. Pues digamos que los judíos en ese entonces estaban como mejor organizados que los árabes, y pues ellos formaron unas fuerzas de defensa israelí que fueron las IDF, que aún en día pues son las Fuerzas Armadas de Israel. Digamos que para ese entonces Israel se enfrenta con los países araboparlantes, que ahí es donde ingresa sí, Irak, eh, países que pues en muchos casos eran de reciente creación, como pues sucedió, digamos que eran de reciente creación y como por resultado de decisiones tomadas por las autoridades coloniales francesas y británicas, pues así entre como los enemigos de Israel, por decirlo así, se encontraba Egipto, el cual recuperó su independencia en 1922, Arabia Saudí, que había creado como un estado único en 1927, Irak en 1932, Líbano en 1943, diré, bueno, sí, Líbano en 1943 y Siria en 1945. Bueno, y me faltaba Jordania en 1946. Digamos que tras declarar la guerra, o bueno, entrar en guerra estos 6 países contra Israel, Israel no perdió la guerra, sino que al contrario, él aumentó su territorio en un 23%, pues que fue algo más de lo asignado por la ONU. Digamos que él como que adquirió lo referente a la Franja de Gaza, Cisjordania, y digamos que estas fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente al término de la guerra. Básicamente el final de la guerra de 1948 supuso como el desplazamiento de 750.000 palestinos de sus territorios, y pues este desplazamiento fue conocido por llamarse como la Gran Nakba, o bueno, el Nakba, que era pues digamos que como que traducido, por decir así, el gran desastre o el desastre. Digamos que muchas de estas personas que fueron desplazadas fueron ubicadas como en campos de refugiados, tanto en Gaza como en Cisjordania o en algunos países vecinos donde pues permanecieron muchas décadas. Bueno, en Egipto, Gamal Abdel Nasser, quien 4 años después de como que subir al poder, es decir, en 1956, decide como nacionalizar el canal del Suez. Digamos que él lo que hizo fue bloquear los estrechos de Tirán, los cuales eran como la principal vía al principal puerto israelí, y esto provocó un ataque conjunto entre Francia, Gran Bretaña, Israel, los cuales ocuparon como la península del Sinaí y pues hasta la orilla del propio canal. Gracias a la intermediación de la ONU, eh, Israel y pues sus coaliados se retiraron, y pues esto lo hicieron a cambio de crear como una zona desmilitarizada en torno al canal del Suez, lo que digamos que protegió a Israel de incursiones terroristas posteriores,
y pues gracias a como a esta derrota que tuvo Nasser, o sea, al no haber podido nacionalizar el canal, él se convirtió como en el líder del mundo arabo-parlante y pues es así como él como que ayuda a impulsar la creación de un proyecto de unidad política panarabista. Sí, un proyecto de unidad política panarabista, que el cual era como el encargado de abogar por la desaparición del Estado de Israel y pues así como que surgió la OLP, la cual fue la Organización para la Liberación de Palestina. Esta siempre estuvo bajo la tutela de Egipto y pues englobaba los diferentes grupos nacionalistas palestinos preexistentes, dentro de los cuales se encontraba el partido secular Fatah, el cual era liderado por Yasir Arafat. Ya para el año de 1967, las agresiones de los nacionalistas palestinos como que empeoraron o aumentaron o, sí, por decirlo de alguna forma, se crecieron o bueno, se arreciaron, así como los contraataques israelíes. Pues esto llegó a tal punto que Israel decide declarar la guerra a sus como vecinos aliados de los palestinos, dando así como el inicio a la guerra de los 6 días. Pues básicamente en esta guerra lo que sucede es que Israel derrota a Egipto y pues les quita lo que es Gaza y el Sinaí. Y pues a los sirios les quita lo que es los altos del Golán, a los jordanos, a los jordanos Cisjordania, y pues digamos así es como Palestina del mandato británico, o sea, que venía de ser del mandato británico, pasó a quedar bajo control israelí. Pues básicamente esta derrota de los árabes provoca la radicalización de la OLP, cuyo cuartel general se encontraba en Jordania y pues estaba capitaneada por Arafat. Ya básicamente para septiembre de 1970, gracias a como la insubordinación que tuvieron los palestinos, el ejército jordano decide cómo sacarlos, cómo pasar al ataque y expulsar a la OLP como tal de Jordania. Y esta pues fue trasladada primero a Siria y pues poco después al Líbano. Así es como llegamos a 1972, donde pues digamos que la tensión y las cosas estaban aún como más graves, porque pues se agudizaron los ataques terroristas de algunas facciones que pertenecían a la OLP y pues donde el más como eh, relevante, bueno, conocido de todos ellos, fue la masacre que hubo en los Juegos Olímpicos de Múnich, en la cual se presenció como el asesinato de varios atletas israelíes. Pues seguido a esto, muere Nasser, el presidente de Egipto, y pues queda pues como sucesor Anwar el Sadat, quien decide como no conformarse con la derrota de 1967 y pues considera que como que es el momento de reivindicarse, de resarcirse de esa derrota y pues de recuperar los territorios que habían perdido. Básicamente esto lo que lleva es a dar inicio a la guerra de Yom Kippur en octubre de 1973. Básicamente en esta guerra ya se unieron las superpotencias, eh, pues Estados Unidos se unió o bueno apoyó a Israel y la Unión Soviética tiende a apoyar pues a los países árabes.
Digamos que sí, los ejércitos de Egipto y Siria fueron nuevamente derrotados pues por Israel y pues en su caso Estados Unidos. Pues digamos que esta guerra provocó una crisis em, económica mundial cuando los países pues árabes como que toman la decisión de afectar como que el precio del crudo, del petróleo básicamente, ya que pues en esos países se encuentran como los mayores productores de petróleo. Esta guerra dura 20 días, pero digamos que las condiciones de paz también fueron como un punto de inflexión para el conflicto, ya que pues Israel como que considera el devolver los territorios a, del Sinaí y pues sí, del Sinaí a Egipto, siempre y cuando Egipto lo reconozca como Estado-nación. Digamos que ante el apoyo del mundo occidental, Israel dejó a la OLP como, pues no dejó, o sea, como que lo reconoció como el único representante de los palestinos y pues abrió como el camino de paz entre pues Israel y Egipto. Esta paz, por decirlo así, fue firmada y consolidada en 1978 a instancias del presidente estadounidense Jimmy Carter en los acuerdos Camp David. Básicamente estos acuerdos fueron firmados por el presidente egipcio Anwar el-Sadar y el primer ministro israelí Men, Menachem Ben-Gvir, pues tras 12 días de negociaciones secretas básicamente y pues con la mediación de Estados Unidos. Y pues esto supuso la devolución del Sinaí a Egipto. Pues mientras tanto, en el Líbano, para 1975, los enfrentamientos entre las diferentes comunidades religiosas del país habían como desembocado a una guerra civil, la cual fue aprovechada por la OLP, que estaba allí asentada en este momento, como lo mencioné anteriormente, como que su cuartel general había quedado establecido allí y pues como que tuvo como esa oportunidad de recrearse o bueno, generar numerosos ataques sobre Israel. Pero pues todo esto fue hasta que los israelíes lograron como invadir el Líbano en 1982 y poco después, en 1985, expulsan a la OLP. Y pues la OLP sale pues del Líbano a refugiarse en Túnez. Digamos que también cabe mencionar que en 1979, antes de la invasión del Líbano, en Irán se había producido como la revolución islámica, está abanderada por el Ayatollah Khomeini. Eh, pues digamos que esto es importante o relevante, ya que los iraníes, pese a no ser un país árabe, eh, pues como que se iban a convertir en una de las principales fuentes de financiación de los grupos palestinos. Digamos que eh, no de cualquier, como de cualquier grupo, sino de los más extremistas, y pues esto sigue como siendo así en la actualidad. Ya para 1987, con los dirigentes de la OLP exiliados en Túnez y pues los rivales de Israel muy debilitados, la violencia
sí, como de baja intensidad que se vivía en ese entonces en los territorios ocupados, estalló en una forma de revuelta popular, donde pues los palestinos protestaron inconformes contra pues las pésimas condiciones de vida en las que pues se encontraban y a las que estaban sometidos como diariamente por las autoridades israelíes. Digamos que algo que como que llenó más o les colmó más como la paciencia, por decirlo así, em, fue el asesinato de los 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiados, los cuales fueron embestidos por un camión militar israelí. Digamos que toda esta cantidad de hechos sí, y pues situaciones dan inicio a la primera intifada, la cual tuvo lugar entre 1987 y 1993. Esta fue una gran revuelta palestina contra el dominio israelí y se caracterizó por ser un movimiento popular, eh, el cual como que buscaba recuperar la libertad de Palestina y de la cual como que sus imágenes dieron como la vuelta al mundo, ya que en variedad de ellas se mostraban, era como a niños y adolescentes lanzando piedras hacia como los tanques israelíes y pues en respuesta a esto ellos le respondían era pues con fuego real. Digamos que es así como los musulmanes deciden crear Hamas, la cual fue una organización nacionalista paramilitar, pues de carácter religioso y pues que era considerada, bueno, que era considerada, no, sino que es muy radical y pues que intentaba como adquirir el control de la resistencia palestina. Hoy en día jamás se declara como un grupo terrorista, bueno, pues no se declara, sino que es como percibida por muchos países como un grupo terrorista. Básicamente, esta organización jamás está bajo el poder de la OLP, la cual pues tiene menos principios religiosos y es más de un carácter político. Digamos que cabe mencionar que para 1988 se produce la Declaración de Independencia de Palestina, pues por la OLP y pues esta declaración no tuvo como mucha fuerza o bueno, peso, ya que ningún país como con importancia en la ONU la reconoce, o sea, como que no tuvieron ese apoyo de otros países que tuvieran como esa influencia, por decirlo así. Digamos que ya también terminada la primera intifada en 1993, se reconoce el Estado de Israel como una carta oficial enviada al primer ministro de Israel y pues donde pues en esta carta lo que se decía era que se reconocía a Israel como un Estado y pues en respuesta a esto Israel vuelve como a reconocer a la OLP como un legítimo representante del pueblo palestino, cosa que ya había hecho tiempo atrás. Ya para agosto de 1990, Irak invade Kuwait y pues así es como inicia la primera guerra del Golfo. Pues en esta guerra los iraquíes fueron rápidamente como derrotados por una coalición internacional liderada por Estados Unidos y pues el fin de la guerra vuelve a poner como, de esta guerra vuelve a poner como en plano internacional como esa necesidad de acabar con este conflicto en la región, pues entre palestinos e israelíes. Ya que pues digamos que para esto como que se convoca a la Gran Conferencia de Paz en Madrid, la cual se dio en 1991,
Esta conferencia, digamos que sus partes enfrentadas, en este caso Israel y Palestina, eh, como que se sentaron a negociar la paz a cambio de territorios, o sea, como que esa siempre había sido su, pues siempre ha sido su conflicto y lo sigue siendo. Eh, y pues digamos que estas negociaciones que inician en 1991 con esta conferencia de paz en Madrid terminan en los acuerdos de Oslo en 1993. Pues básicamente en estos acuerdos lo que se supone es el fin de la primera intifada y se reconoce como la existencia de un gobierno propio de los palestinos y la Autoridad Nacional Palestina, a la que se cederían progresivamente los territorios que Israel había ocupado como ilegalmente o malamente en 1967. Digamos que para esto se delimitaron tres grandes áreas. El área A, cuyo control político y militar quedaba en manos de la Autoridad de Palestina e inicialmente un 3% del territorio conquistado en 1967. El área B, que quedaba administrada por los palestinos, pero bajo control militar israelí, en torno a un 23% del territorio, que fue conquistado en 1967 y el área C, que quedaba bajo control total israelí, pero que pues este iba a ir como cediendo paulatinamente a la Autoridad Nacional Palestina, según pues esta avanzaba en su democratización y su apuesta por la paz, básicamente. Este resultado, pues como que lo que lleva es a una creación de una serie de límites complejos que llenaron Gaza y Cisjordania de controles militares entre diferentes zonas. Ya para 1994, Israel firma la paz con Jordania y como que estos dos países como que siempre habían mantenido esta compleja relación de entendimiento desde 1948 y que fue pues más alterada con la guerra de 1967. Pues seguido a esto, Israel como que no cumplió lo que se había pactado en los acuerdos de Oslo y pues digamos que la parte que no cumplió fue lo de la creación del asentamiento en el área C, ya que pues estos territorios ocupados como que él los debía devolver paulatinamente, como los mencioné anteriormente, pero como no lo hizo en septiembre del 2000, pues se da inicio a la segunda intifada, la cual pues tuvo lugar entre el año 2000, bueno, septiembre del 2000 y febrero del 2005, básicamente. En la represión israelí, como los manifestantes, provocaron como muchos muertos. Digamos que los palestinos más integristas respondían como con atentados y pues no atentado, pues bueno, atentados suicidas básicamente. Digamos que ocasionaron tanto víctimas civiles como, pues no sé si se diga jurídicas o bueno, hacia ciertos puntos importantes de gobierno. Eh, digamos que todo esto para poner fin a los atentados del gobierno israelí, se decide en 2002 la construcción del muro que rodeaba los territorios ocupados en Gaza y Cisjordania. Pues básicamente este muro fue levantado en el interior de los límites establecidos en 1948 y dicho así como esta represión del ejército israelí, la construcción del muro, el asesinato de Ahmed Yassin, quien fue el fundador de Hamas,
digamos que la posterior muerte de Yasir Arafat y pues todas estas como múltiples situaciones que se fueron dando así seguidamente dieron como fin a la segunda intifada. Y pues básicamente se considera que la muerte de Arafat habría como una nueva posibilidad, un nuevo escenario político favorable a la paz, ya que en 2005 Israel decide como retirarse de la franja de Gaza y pues esta quedaba así bajo control de la Autoridad Nacional de Palestina, pues presidida en ese entonces por Mahmoud Abbas. Eh, ya para el 2006, en las elecciones parlamentarias palestinas, Fatah, que era el partido de Mahmoud Abbas, fue derrotado por Hamas y este fue liderado ahora por ¿qué? Fue liderado por Ismail Haniyeh, quien pues en este caso Abbas como que se negó rotundamente a reconocer esta derrota y pues esta situación volvió a escalar en un enfrentamiento armado pues entre los dos grupos. Eh, este nuevo enfrentamiento también vuelve a suponer la muerte de cientos de palestinos y pues en este caso Hamas queda controlando la franja de Gaza, mientras que Fatah solo ejercía como su poder sobre Cisjordania. Digamos que en este mismo año la milicia Shi del Líbano Hezbollah, la cual era financiada al igual que Hamas por Irán, realizan como incursiones al norte de Israel y pues esto lo que lleva es a una nueva invasión de Israel al Líbano. Digamos que en este caso los israelíes logran como contener el ataque, pero aún así se extendió como que notaron una debilidad, básicamente, la cual fue aprovechada por Hamas para iniciar una serie de ataques desde Gaza a Israel. Eh, Esto pues terminó nuevamente con una invasión de la Franja de Gaza a finales del 2008 y pues esta invasión terminaría en 2009 cuando por fin como que se hayan alcanzado como los objetivos militares que se habían previsto. Ya para el año 2010 se inicia lo que es la Primavera Árabe, la cual fue un intento de democratización de una serie de países islámicos del norte de África y pues del Próximo Oriente. Y pues esto también llevó a que Siria como que eh, como que tuviera una guerra civil, la cual iniciaría en 2011 y pues esta como que facilitaría la creación de el Estado Islámico al que se enfrentaron los chiitas de Hezbollah y pues así como que estos dos últimos grandes rivales de Israel en, pues en la región o bueno en el territorio como que quedaban fuera de, sí, fuera del juego, fuera de como el conflicto. Ya para finalizar, pues un poquito más de la actualidad de lo que está sucediendo ahorita, la política de Israel y Palestina entre 2012 al 2021 básicamente ha estado marcado por tres avatares o bueno, personas que han sido como inamovibles de ahí. El primero es el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El segundo es el líder Hamas Haniyeh y el tercero el presidente palestino Mahmoud Abbas. Básicamente, en el caso de Abbas, él se ha negado por múltiples razones a convocar a nuevas elecciones en Palestina y pues estas no se han realizado desde el 2006, que fue cuando él como que llegó al poder. Y pues básicamente esto da a entender o bueno, a que la gente piense o que se considere
que como que al convocar estas nuevas elecciones, probablemente la principal causa es el temor que él tiene sí, el temor que él tiene a perder el poder y que haya como una victoria innegable por parte de Hamas. Digamos que en el caso de Haniyeh, este líder de Hamas, como que se ha encargado de propiciar múltiples como conflictos con Israel en las cuales ha habido numerosas víctimas en lo que ha venido siendo el 2012, el 2014 y el 2021, queriendo así como mostrar una imagen fuerte, o sea, como de, sí, como un ser imponente que pues que quiere dar a entender que es como capaz, capaz y que no les teme a los israelíes, o sea que sigue como con esa fortaleza y que no le da miedo volver a entrar en conflicto, así como, sí, con ellos. Y ya por último, Netanyahu, quien fue el primer ministro entre 1996 y 1999, el cual como que se ha encargado de obstaculizar el desarrollo de los acuerdos de Oslo y pues esto lo ha hecho monopolizando la política israelí desde el año 2009, ya que pues en más de sus 10 años de gobierno ha como interrumpido la capacidad de capitalizar el conflicto con Palestina y pues lo que él ha conseguido es que, digamos, un ejemplo de esto podría ser el hecho de que consiguió que Estados Unidos trasladara como su embajada a Jerusalén en 2018, buscando así como reforzar las pretensiones de los israelíes para sí, pues sobre la ciudad santa. Básicamente, pues como lo había mencionado, Jerusalén se había caracterizado por ser como un lugar neutro y él al haber incitado que Estados Unidos como que posicionara ahí su embajada, como que es una forma de ir marcando este territorio. Eh, digamos que a su vez ha logrado el reconocimiento de varios países, como lo son Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, sí, Bahrein. Y pues con toda como la viabilidad de un Estado palestino y pues la propia pervivencia de Israel. Digamos que esto sigue siendo un motivo de conflicto después de ya casi un siglo de enfrentamientos.